Hola queridos hermanos, bienvenidos a todos, bienvenidos a los amigos y hermanos de otras congregaciones que nos acompañan en este tiempo de cuarentena. Y estamos considerando, meditando, escuchando la voz del Señor a través de las cartas del Apocalipsis. Hoy vamos a ver la carta número 6, que es la carta a la iglesia de Filadelfia. Considero el mensaje de estas cartas muy pertinente para la iglesia de estos tiempos, la cual se está preparando para la venida del Señor Jesús, para prepararnos para nuestro encuentro con Él. Así que te invito a que podamos leer la carta a la iglesia de Filadelfia y luego vamos a pasar a meditar, estudiarla y escuchar la voz del Espíritu a través de esta carta. Vamos a leer lo que el Señor le enviaba a esta iglesia. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, esta es una carta que es muy positiva. Es una carta que no tiene un pero de exhortación. Es una carta que tiene reconocimientos, promesas, y es, como habíamos dicho en otra de las cartas que fue a la iglesia de Esmirna, junto con la de Filadelfia, son las únicas cartas en las cuales el Señor no tiene un pero de exhortación. Y la carta de Filadelfia es una carta de promesas, es una carta donde el Señor tiene un mensaje de aliento, un mensaje de aprobación a esta iglesia. Así que quiero que la veamos juntos. Vamos a ir parte por parte, como lo hacemos con todas las cartas, y vamos a comenzar por la presentación. El Señor Jesús se presentaba de esta manera a esta iglesia, diciendo así: a la iglesia de Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Bien, lo primero que el Señor dice aquí es que Él es el santo. Esta es una referencia directa a muchos pasajes del Antiguo Testamento en donde el Señor se presentaba como el santo y el pueblo de Israel lo reconocía como el santo. Esto significa que Él es único en su naturaleza, es totalmente distinto de la creación. Aunque Él está totalmente involucrado con su creación, Él no es como su creación. Él está fuera de todo eso, por lo tanto la creación no lo contamina. Recuerden que la creación misma está sujeta a esclavitud, de corrupción, pero el Señor está fuera de eso. Es tan santo que no le llega a Él ningún tipo de corrupción, ni pecado, ni muerte, ni nada. Él es santo. Y en Isaías, en el capítulo 6, aparece así, dice: el santo, 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 el Señor de los ejércitos. Esa es la declaración de los seres angelicales acerca de la persona del Señor, y dice que día y noche están reconociendo esa santidad del Señor. El Señor es santo, puro verdaderamente, pero más que puro es distinto.
En segundo lugar dice el verdadero, el verdadero. Para las palabras griegas, el verdadero, cuando se hablaba de la verdad, habían dos palabras parecidas, pero con un significado ligeramente distinto. Por ejemplo, estaba la palabra aletes, que tenía el sentido de una afirmación verdadera ante una afirmación mentirosa o falsa. Pero también estaba la palabra que viene de la misma raíz, pero es la palabra aletinos, y quiere decir la manifestación de lo real, de lo verdaderamente real. Y aquí lo que se utiliza cuando el Señor dice el verdadero, está utilizando esa palabra, porque Él es lo real, lo verdaderamente real. Tendríamos que ir incluso a la filosofía griega para poder entenderlo mucho mejor, pero quiero que, y te lo dejo quizás como una tarea para tu estudio personal, pero cuando se habla del Señor Jesús se habla de lo verdadero, de lo real, no de lo falso ni de lo mentiroso. Y si profundizas en el concepto griego te vas a dar cuenta que hay mucho más para poder ir en profundidad al entendimiento de este título del Señor. Pero Él es lo verdadero, es lo real, lo totalmente distinto de lo irreal, ¿no? O de lo falso y mentiroso, básicamente. Entonces vamos a avanzar con el otro título. Dice, el que tiene la llave de David. Esta es una referencia directa a una historia que la encontramos en Isaías 22:22, donde allí hay alguien al que se lo está posicionando como una nueva autoridad, y lo que se hace es darle las llaves de la ciudad. Se le está dando una autoridad, y esa persona es quien está ahora decidiendo quién ingresa a la ciudad o no. Esa llave se la conocía como la llave de la ciudad de David. Es una referencia directa a esto. El Señor Jesús dice, el que tiene la llave de David, como quien tiene la autoridad para dejar entrar a la ciudad, a la Nueva Jerusalén, a quien Él quiere. Y todos tienen que entrar a través de Él. No se puede entrar a la Nueva Jerusalén si no es a través de Él, a través de su autoridad y a través de su victoria, de su posición. Él es el que tiene la autoridad para poder hacerlo. Vamos ahora a los elogios. Dice así, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Bien, en la parte de los elogios vemos que el Señor, conforme reconoce las características de esta iglesia, también le da promesas. Y voy a desarrollar brevemente estas promesas de atrás para adelante. Y dice en la última, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Alguno podría decir que esto es algo que sucedió en aquel primer siglo de la iglesia y que el Señor guardó a la iglesia de Filadelfia de algo que afectó a gran parte de la población de aquel entonces. Otros pueden reconocer que aquí está hablando directamente, haciendo una referencia directa a la tribulación, la gran tribulación. Y alguno podría tomar de aquí como que el Señor está diciendo que va a raptar la iglesia previo a la gran tribulación. Lo cierto es que para que lo tomemos en cuenta, lo consideremos, es que de todas las iglesias de aquel momento a las que les está escribiendo una carta, a la única que le dice que la va a guardar es a esta, a Filadelfia.
Ni siquiera a Esmirna, que era una iglesia perseguida, le dice que la iba a guardar, sino simplemente que iba a estar con ella y que soportara toda esa prueba. Tenemos que tener en cuenta que no a todas las iglesias el Señor les dijo que las va a guardar, sino solamente a Filadelfia. No sé si por sus características o simplemente por gracia del Señor. Pero tenemos otras 6 iglesias a las cuales el Señor no les dice que las va a guardar y que también iban a vivir ese momento que iba a afectar al mundo entero. En segundo lugar, está hablando de judíos que no son judíos, que son falsos, y le dice a la iglesia que los traerá, a esos judíos que provienen de la sinagoga de Satanás, los traerá, se postrarán delante de ella para que la reconozcan y reconozcan que el Señor la ama. Qué bueno es que el Señor también tenga ese tipo de promesas, porque muchas veces la iglesia va a ser perseguida y nosotros vamos a ser perseguidos. Pero el Señor está diciendo aquí que traerá delante de la iglesia a los que la acusan, a los que la oprimen, y les mostrará para que ellos reconozcan cuánto nos ama. Cuánto nos ama. Es hermosa esta promesa que Él hará que aquellos falsos y perseguidores, injuriadores, críticos de la iglesia van a tener que reconocer que el Señor nos ama. Y en primer lugar, y me gusta mucho esta otra, que es la que más he desarrollado, es que dice que Él pone una puerta abierta delante de la iglesia, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Y cuando Dios pone puertas abiertas delante de la iglesia, se está refiriendo a oportunidades que Él está poniendo para la iglesia. Las puertas abiertas del Señor están sujetas a los tiempos del Señor. Él dice cuándo sí y cuándo no. Nosotros no podemos ir contra una puerta que está cerrada, pero sí podemos ir por una puerta que el Señor abre. Por eso tenemos que aprender a discernir cuándo es una puerta que el Señor abre y cuándo es una puerta que el Señor no ha abierto. Cuando el Señor dice que no, es una puerta cerrada. Pero cuando el Señor dice que sí, es una puerta abierta. Y tenemos que ser también obedientes a aprovechar las puertas abiertas que el Señor nos pone delante para que podamos ir. La puerta abierta que el Señor le pone a la iglesia de Filadelfia, algunos han considerado que era una puerta misionera. ¿Por qué? Porque justamente la ciudad de Filadelfia había sido erigida, o por lo menos a este momento, tenía como estrategia del imperio ser una puerta a la conquista de otros pueblos, llevando la cultura, el idioma, el gobierno de Roma y también de Grecia. Por lo tanto, podemos entender que es una puerta misionera, una puerta que abre camino para muchos otros y para que el evangelio siga avanzando. El Señor le dice a esta iglesia, dice que le pone puerta abierta aunque tengas poca fuerza. ¿Por qué? Porque dice que ha guardado su palabra y no ha negado su nombre. Qué bueno es que el Señor nos diga que Él puede poner una puerta abierta a aquellos que se consideren con poca fuerza o que realmente tengan poca fuerza. Lo cual nos está diciendo que cualquiera es un potencial propósito divino. Cualquiera puede estar involucrado o cualquiera puede ser involucrado por Dios en un potencial propósito divino. No importa la fuerza, la preparación, el conocimiento y todo lo que a veces humanamente nosotros pretendemos que alguien tenga. A veces nosotros decimos que si una persona no está preparada, no puede hacer tal o cual cosa. Sin embargo, el Señor dice, aunque tienes poca fuerza, pero yo te abro puerta. Y la única característica por la cual el Señor dice que le abre puertas es porque guardó su palabra y no negó su nombre. Esto está hablando de fidelidad.
fidelidad. Y lo que Dios quiere siempre es fidelidad. No le importa nada de lo demás, solamente fidelidad. Fidelidad a la palabra y fidelidad a su nombre. Por lo tanto, tenemos que entender que el Señor puede abrirnos puerta a pesar de ser pocos, a pesar de no tener fuerzas, a pesar de no ser lo que a veces pretendemos ser para tener algo en los propósitos del Señor. La Biblia está plagada de ejemplos de hombres y de mujeres que tenían poca fuerza. Y sin embargo, el Señor los involucró en un propósito divino. Y ese propósito divino, el Señor se los dio y lo pudieron cumplir, a pesar de que ellos mismos creían no ser dignos o no tener fuerzas para llevar adelante ese llamado, ese propósito del Señor. Por lo tanto, el Señor a cualquiera de nosotros nos puede dar un propósito divino, a pesar de que quizás nos consideremos poca cosa, no tengamos fuerza. Porque lo único que el Señor nos está pidiendo es fidelidad. En el consejo que el Señor le da a esta iglesia, le dice así en el versículo 11: yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Bien, hay que definir aquí realmente lo que es la corona. No es una corona de realeza. En el griego hay muchas palabras para definir corona. Y la corona a la que se está refiriendo aquí no es una corona de realeza. Una corona de realeza nos da posición, nos da autoridad. La corona a la que se refiere aquí es la corona que en el griego es la palabra estéfanos. Y significa una corona ganada por un logro. Es la corona que se le daba a los atletas olímpicos, esa corona de laureles, con la cual se le reconocía el haber ganado una carrera o una disciplina deportiva. Es una corona que se gana por un logro, por haber llegado a un objetivo, por haber hecho una proeza. Es una corona de reconocimiento. Y el Señor a la iglesia de Filadelfia le está diciendo eso. Hay una corona para ti, una estéfanos de reconocimiento en este momento, pero no la pierdas. Lo que has logrado, no lo pierdas. Reténlo, guárdalo. Sé un custodio de lo que has logrado. Y como lo hemos dicho en otras oportunidades, hermanos, en las otras iglesias también lo hemos analizado así, el Señor vuelve a decirlo: retén lo que has logrado. Retén lo que has logrado. Custódialo. Todo lo que hemos logrado en el Señor, todo lo espiritual, lo que hemos ganado en el Espíritu y lo que hemos avanzado en el Espíritu, no lo debemos perder. No lo debemos perder. Tenemos que luchar por ello. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. Porque aquí dice el Señor: yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Retengamos lo que hemos conseguido. Retengamos esa corona, esa estéfanos que hoy está sobre nosotros. No la perdamos. Es el consejo del Señor para esta iglesia, pero es el consejo del Señor para vos y para mí. Retengamos esta corona. Peleemos por ella. Seamos custodios de lo que hemos logrado en el Señor. En el premio por la victoria leemos en los últimos versículos de esta carta: a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios, y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Bien, son dos premios de victoria aquí. Por un lado, columnas en el templo de mi Dios, y por otro lado, ser
escritos con el nombre del Señor y ser ciudadanos de la ciudad de Dios, y escrito también el nuevo nombre de Jesús. Por un lado, entonces, ser columna, y por otro lado, recibir una inscripción del nombre de Dios y de Jesús. Es muy significativo para esta iglesia los premios de victoria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender también el contexto de esta ciudad. En esta ciudad, como en toda la zona del Asia Menor, cosa que también afectó a las otras iglesias que hemos visto, en el año 17 después de Cristo hubo un gran terremoto. Destruyó ciudades. Y Filadelfia fue una ciudad muy afectada por este terremoto. Pero no solamente afectada en ese momento, sino que también esta ciudad sufrió por mucho tiempo, por muchos años, las réplicas de ese terremoto. Constantemente había temblores en aquella ciudad. Los edificios habían quedado con grietas, con rasgaduras, las columnas, y al punto de que muchos habitantes de la ciudad habían decidido irse a vivir al campo, donde construyeron sus casas nuevas para estar alejados de los grandes edificios de la ciudad, que eran un peligro. Estaban todos apuntalados, se habían tenido que construir columnas nuevas en los hogares, las casas se habían tenido que construir columnas nuevas y apuntalar bien esos edificios para que no se derrumben en las réplicas de este terremoto, en los temblores constantes que había. Por lo tanto, esta ciudad, los habitantes, sufrían el temor de un nuevo temblor en cualquier momento. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia que a los vencedores los hará columnas en el templo de Dios. Incluso tan significativo eso de ser parte del templo de Dios. Somos parte del templo de Dios. Somos el templo del Señor. Pero que se diga que somos columna del templo, eso es muy importante. No solamente porque la columna trae firmeza al templo y es una autoridad dentro del templo, también el Señor le está hablando a esta iglesia como diciéndole el lugar más seguro. Y yo te voy a hacer parte del lugar más seguro. Y vas a ser un puntal en ese lugar, una columna, una autoridad en ese lugar. Es muy significativo. Es muy interesante también considerar el contexto del nombre en esta ciudad, porque es uno de los premios a los vencedores. Esta ciudad, luego de aquel terremoto, tuvo la gracia del emperador Tiberio al ayudarla a ser reconstruida. El emperador Tiberio puso mucho dinero para reconstruirla, y en agradecimiento esta ciudad tomó un nuevo nombre y se pasó a llamar la Nueva Ciudad del César. Tiempo más tarde, con el emperador Vespasiano, el cual fue muy benevolente con esta ciudad, le volvieron a cambiar el nombre y se pasó a llamar Flavia, porque era el de la familia de este emperador, hasta que al final volvió a tener nuevamente el nombre de Filadelfia, que era el nombre que se le dio originalmente y que significa amor de hermano, porque de eso se trata la historia de esta ciudad. Por lo tanto, esta ciudad conocía lo que era el recibir un nombre nuevo. Ahora, cuando el Señor dice que le dará un nombre nuevo, el nombre de Dios y el nuevo nombre del Señor Jesucristo, está hablando de algo tremendamente profundo. El nombre siempre es la identidad y las características y la esencia de una persona. Y el que la iglesia reciba eso, como nosotros lo hemos recibido y lo recibiremos en el futuro, es recibir las características de Dios, la esencia, la identidad de Dios. Y de Dios y el nuevo nombre del Señor Jesucristo. Nuevo nombre del Señor Jesucristo. Qué interesante que vamos a conocer un nombre nuevo del Señor. Nosotros lo conocemos como el nombre Jesucristo, Jesús.
pero vamos a conocerle el nombre nuevo. Y es un nombre tan admirable que ningún otro nombre va a poder siquiera igualarse, ni siquiera compararse, porque su nombre es admirable. Y le vamos a conocer, pero no solamente le vamos a conocer, sino que lo vamos a recibir. Eso es profundo y eso es revelación. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Yo te animo a que leas esta carta nuevamente después y la analices otra vez, la estudies, porque el Señor tiene mucho para decir a través de esta carta y mucho más. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta carta, Señor. Gracias porque el Espíritu nos habla. Gracias porque podemos entender cosas tremendas, poderosas, que nos esperan por ser tu iglesia y por ser tus hijos. Ayúdanos a que seamos una iglesia que reconozcamos que tú eres santo, verdadero, que tienes la autoridad de permitir la entrada a la ciudad celestial. Y es porque tú en la cruz del Calvario tomaste esa autoridad. Señor, ayúdanos a aprovechar las puertas abiertas también que pongas delante de nosotros y también a entender que cuando hay puertas cerradas no las tenemos que forzar. Gracias por la corona que nos permites tener, por nuestros logros en ti, pero ayúdanos también y fortalécenos para que nosotros podamos custodiarla, guardarla, no perderla. Ayúdanos a entender que vos querés que seamos columnas y a entender que recibimos tu nombre y el nombre nuevo del Señor Jesús. Te bendecimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima prédica. Que tengas una excelente y bendecida semana en el Señor. Adiós.